¿Qué tan mal tenemos que estar? ¿Qué vacío tenemos que estar llenando para tener que acumular y acumular tanta basura? Y no estoy hablando de esos acumuladores compulsivos que viste en la televisión. Estoy hablando de ti, de mí, de ti. Estoy hablando de estas personas que acumulamos skincare, termos de Stanley, cámaras y un montón de cosas que realmente no necesitamos. Hoy te voy a contar cómo cada cosa que compras tiene un valor mucho más alto que el precio que ves en la etiqueta. Porque no estás pagando con dinero, estás pagando con tiempo y ese tiempo es tu vida. Vamos a hablar de por qué acumulamos tanto, qué dice la ciencia sobre esto y te voy a dar 3 pasos simples que puedes aplicar hoy mismo para dejar de acumular tanta basura. Soy Zaret Zambrano, estadística, con 10 años de experiencia en el sector financiero y gracias a hacer compras conscientes he logrado pagar todas mis vacaciones sin endeudarme ni una sola vez, he logrado tener menos estrés financiero y he logrado invertir para asegurar mi futuro. Y cuando hablo de acumulación no me refiero a esas casas llenas de basura, me refiero a esa necesidad que tenemos de consumismo, a ese más, a todo el tiempo estar pensando en más ropa, más termos, más... ¿Cómo se llaman estos cositos? ¿Cómo se llama esto? Más case para el celular y donde todo el tiempo tenemos que sentir que no somos suficientes, que no estamos a la moda, que no estamos en el círculo y que todo el tiempo tenemos que comprar. Donde todo el mundo tiene más dinero que tú, donde todo el mundo es exitoso en redes sociales y si tú no lo estás logrando, eres un fracasado. Todo el tiempo te están pidiendo más. Pero lo que no te están diciendo es que todas esas cosas las estás pagando con tu vida. Y puedes estar pensando, no es mi vida, Zaret, no seas exagerada. Solamente trabajo 8 horas, 5 días a la semana. ¿Seguro? Piénsalo bien. De las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas de esas horas las estás gastando en pro de apalancar esas 8 horas en las que eres productivo? Dormir es necesario, comer es necesario, bañarte es necesario, vestirte es necesario y todo eso es necesario para poder ser funcional y poder producir. Incluso para lograr tener el salario que tienes, cuánto tuviste que estudiar y cuántas horas tuviste que invertir en lograr las capacidades que tienes para hoy generar ese dinero. ¿Cuánta de tu vida se está yendo en generar dinero? Para al final invertirla en plástico y basura. Pero vamos a hacerlo simple, no nos pongamos tan complicados. Supongamos que te ganas 4 millones de pesos y trabajas 8 horas diarias por 5 días a la semana. No vamos a contar todas las horas que necesitaste para ser productivo. Solamente esas 8 horas. Vamos a suponer que te vas a comprar un celular de 5 millones de pesos. Tu hora vale aproximadamente 25,000 pesos. Y para poder comprar ese celular vas a pagar 200 horas de tu vida. Si te quedaran 2 meses de vida, ¿los cambiarías por un solo mes de vida, pero poder tener ese celular? No, ¿verdad? Tal vez empezarías a reconsiderar tus compras si supieras que son tiempo en el que vas a invertir tu vida. Cami, ¿te gustan las cámaras? Mucho. Muchísimo. Demasiado. Si tienes 3 meses de vida, los vas a cambiar por 2 a cambio de otra cámara más. No, claramente no. Entonces necesitas más cámaras. No. Y la verdad es que ese vacío no te lo inventaste tú. Ese vacío te lo generaron las redes, el marketing. Y sí, tal vez uno que otro problema psicológico. Pero la verdad es que todo el tiempo te están diciendo que si no tienes el último celular, que si no tienes los últimos jeans en tendencia, todo en ti no vale y no vas a encajar. Y no necesitas los jeans, pero sí sentirte aprobado. Sí poder subir el video en el que te sientes cómodo porque tienes la ropa que te dijeron que está bien. Tienes ese fondo aesthetic con el que sí puedes crear contenido. Y todo el tiempo te están llevando a consumir. ¿Pero por qué te están haciendo eso? Daniel Kahneman, o algo así, perdón si lo pronuncio mal, Premio Nobel de Economía, demostró que lo que nos hace felices no es el dinero, es tener control sobre lo que tenemos. Un estudio de Harvard demostró que las personas que invierten su dinero en comprar tiempo son mucho más felices que las personas que invierten su dinero en comprar bienes o basura y cosas materiales. Dave Ramsey lo llama la esclavitud moderna y ese término me encanta porque estás comprando un montón de cosas que ni siquiera recuerdas haber comprado, que estás guardando y almacenando, vendiendo tu vida y tu libertad. Eres un esclavo. Entonces, ¿por qué seguimos acumulando? Porque obviamente en las redes te dicen que dejes fluir el dinero y no que te está costando tu vida. Pero vamos a la parte que nos encanta, vamos a las estadísticas. El 42% de los jóvenes admite haber realizado compras no necesarias para que su vida se viera instagrameable. El 60% de los hogares en América Latina está endeudado por consumismo no necesario. El 35% de la vida de una persona en promedio se va trabajando para comprar cosas que no son necesarias. En países como Colombia yo creería que es un poquito más. Pero entonces, si ya entendí, si ya sé
que el dinero lo consigo con mi vida y que el dinero puede comprar tiempo, ¿por qué estamos comprando tanta basura? Porque es rentable. Porque ¿quién no va a querer venderte? ¿Para qué te voy a vender un case del celular si te puedo vender uno de cada color? ¿Para qué te voy a vender un termo de Stanley si te puedo vender uno rosadito hermoso por el que vas a hacer fila desde el día antes? Evidentemente nos quieren vender, pero no solamente cosas, cursos, clases, un montón de cosas de una manera en avalancha en las redes sociales. Basta con que te metas a TikTok, haz la tarea de scrollar 10 veces y de esas 10 veces, ¿cuántas quisieron venderte algo? ¿Te estás haciendo consciente de cuándo te quieren vender algo? Pero te traemos soluciones, no problemas. Vamos a ver los tips para que empieces a romper esas cadenas y empieces a liberarte de esta esclavitud moderna. Tip número 1. Antes de comprar cualquier cosa, vas a esperar 24 horas. Eso que en este momento parece absolutamente necesario, puede que en unas horas, puede que en unos días, ya no le veas valor. Calcula el precio de lo que quieres comprar en horas de tu vida. Haz el cálculo de cuánto cuesta una hora de tu vida y cuántas horas tienes que trabajar para comprar eso. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente vale tantas horas de tu vida? Tercero, haz un detox de compras innecesarias por un mes. Obviamente no vas a dejar de mercar, no vas a dejar de pagar servicios por un mes, cuidadito, pero sí vas a dejar de comprar cositas por un mes. Y vas a calcular cuánto te ahorraste en este mes. De pronto empieza a cambiarte el chip. Y te voy a dar un plus. Vamos por una cuarta. Revisa las cosas que ya tienes, las que has comprado y llevas más de un mes sin utilizar, más de 2 meses, más de 6 meses y más de un año. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué hubieras podido hacer con ese dinero? Creo que estas simples 4 tareas te van a hacer reflexionar sobre las decisiones que estás tomando con tu dinero. Y no se trata de ser tacaños, se trata de ser consumidores conscientes, ser frugales, ser minimalistas, llámalo como quieras, pero empieza a ser consciente y empieza a ser una persona crítica con lo que consumes. Si te gustó este video, te hice reflexionar, dale like, sígueme, coméntame qué estás comprando, por qué estás intercambiando tu valiosa vida. Recuerda que solo tienes una.